como vamos a ver en la enseñanza de hoy, hemos sido llamados de una manera muy particular a caminar por esta vida, por este desierto, como nos lo plantea la palabra de Dios. Entonces, pues, comenzamos. De verdad que la palabra de Dios tiene, pues todos los libros son interesantísimos, son pertinentes. Desafortunadamente algunos libros los hemos hecho un poquito, los hemos apartado un poquito nosotros como pueblo cristiano digamos de los últimos tiempos. Hemos a veces tomado estos libros del Pentateuco, lo que llamamos el Pentateuco, ¿no? Que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Bueno, los líderes los tienen, miren, qué bien, felicitaciones. Entonces, estos 5 primeros libros a veces los tenemos un poquitico relegados, ¿no? A veces. Y nos concentramos en el Nuevo Testamento y de allí a veces poco salimos. A veces ocurre eso. Pero qué pertinentes son estos libros para aprender cosas que competen a la iglesia hoy, ¿sí? Estos 5 libros, entonces, pues, a manera introductoria, vuelo de pájaro, pues el Génesis nos habla de la creación y de la caída, por supuesto, del hombre en pecado. Después, el libro de Génesis al final y el Éxodo nos narran cómo el pueblo de Israel llegó a ser esclavo de un imperio, el imperio egipcio, ¿sí? Y Dios actúa allí de manera sobrenatural para liberarlo de la esclavitud. Esta liberación de la esclavitud se logró, vuelvo y repito, de manera sobrenatural a través de un ritual que se llama la Pascua. ¿Recuerdan en qué consistía la Pascua, no? Coger un cordero, perfecto. Hago un paréntesis y digo sin pecado, para ir haciendo allí cruces, ¿sí? Sin defecto, no podía ser cualquier cordero cojo, tuerto, ¿no? Sin defecto, de un añito, tierno, ¿no? Había que sacrificarlo, es decir, matarlo, quitarle la vida y con su sangre limpia, untar, pintar, como vemos allí, el dintel, gracias, el dintel de la puerta para que el ángel destructor no entrara y tomara la vida del primogénito de esa familia. Y qué curioso, es un paralelo muy hermoso, cuasi poético, de lo que hace Cristo por nosotros, por los pecadores. Dice Gálatas 5:1, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Esta obra que hace Dios para liberar de la esclavitud al pueblo de Israel tiene un parangón muy interesante con la obra de Cristo Jesús para liberar al pecador de la esclavitud del pecado, ¿sí? Y si nosotros seguimos, pues, después de haber liberado Dios al pueblo de Israel de esta esclavitud a manos del imperio egipcio, fíjense que Dios no le dijo al pueblo de Israel, bueno, liberados, ahora miren a ver qué camino toman. No fue así, ¿no es cierto? Dios llegó y les dijo, bueno, pueblo de Israel, liberados de la esclavitud, ahora van a ir a la tierra de Canaán, tierra que yo les doy como heredad. Y vamos a caminar por el desierto, vamos a caminar por el desierto y vamos a compartir una serie de cosas juntos. Les voy a dar una serie de instrucciones adicionales acerca de cómo vivir. Da la ley, en Sinaí le da la ley al pueblo de Israel. Le dice Dios a ellos no solo cómo fueron liberados de la esclavitud, sino cómo tener comunión con Dios. Y es a través de básicamente un ritual que se describe allí en el libro de Levítico principalmente, ¿sí? Pero lo que quiero que miremos es que Dios llama al pueblo de Israel a tener comunión con Él. Y eso debe ser sorprendente, ¿no? No solo los salva de la esclavitud del pecado, sino les dice, hey, yo quiero caminar con ustedes. No que cojan ustedes por su lado y yo por el mío. Yo quiero caminar con ustedes. Y quiero que ustedes, como vamos a ver, caminen juntos
conmigo. No un lobo estepario por allá y otro lobo estepario por allá, y yo en el cielo y cada cual mira a ver cómo se arregla, sino todos juntos con el Dios vivo y verdadero. ¿Sí? Hemos sido llamados a tener comunión con Dios. Y así lo expresa Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 9, donde dice: fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dios es el mismo ayer, hoy, para siempre. De la misma manera que quiere tener comunión con Israel, y lo expresa en estos términos preciosos allí en el libro, en el Pentateuco y en toda la Biblia, también lo hace así entonces con nosotros. Esta comunión entonces tiene una serie de implicaciones preciosas a caminar, ¿no?, por un desierto, desde Egipto hasta la tierra de Canaán, pasando allí por el Sinaí. Dios no nos abandona en ningún momento, pero deben caminar por el desierto. ¿Y el desierto, ustedes qué opinan? ¿Un lugar bonito por donde caminar? No, ¿cierto? Complicado. Un lugar agreste, hostil, sin agua, sin muchos recursos, sin mucha comida. En el desierto de día el sol es muy fuerte, candente, quema la piel. De noche en el desierto hace mucho frío, y entonces Dios empieza allí a dar un montón de recursos, a proveer en medio del desierto para el pueblo de Israel. Les manda una nube de fuego en la noche para que estén iluminados y tengan calorcito. De día les manda una nube para que los guíe y además les haga sombra. Pero no solo eso, les da codornices, maná, agua, no se les gastaba la ropa. Bueno, el que quiera más que le piden caña caminando por un desierto, ¿no es cierto? Les da un montón de recursos para sobrevivir. Y adicionalmente a eso, pues van caminando con Dios todos ellos juntos. Y entonces hoy vamos a concentrarnos en un trocito de la Escritura que, vuelvo y repito, creo que es bastante pertinente. Está allí en un libro que casi no miramos, que es el libro de Números. El libro de Números, capítulo 10, versos 1 en adelante. Ya ahorita lo leemos, pero pues como para que de pronto lo vayan allí buscando, vayan abriendo su Biblia. Números capítulo 10, versos del 1 al 10. Eso es lo que vamos a ver hoy. No, valga decir que mi esposita en oración, juntos, estuvimos allí orando, y bueno, la enseñanza para este domingo, y bueno, creo que Dios habló y puso en nuestro corazón esta enseñanza, que además, y con el ánimo de animar a los padres de familia, nace de las clases de escuela en casa bíblica con mis hijos. Entonces, pues, animo a los papás, que sea un motivo para animar a los papás y que le enseñen Biblia a los hijos, ¿no? No solo la oración antes del almuerzo, gracias por estos alimentos, amén, como oró por allí David, ¿no? David, ¿quieres orar por los alimentos? Papito Dios, gracias por los alimentos, amén. Padre. Hermoso, hermoso, pero creo que Dios nos ha llamado a los papás sobre todo a enseñarle Biblia a nuestros hijos, a enseñarle a nuestros hijos los principios, y a Dios mismo, el Dios que se revela en la Escritura, a nuestros hijos, para que ellos vivan una vida conforme a ese carácter de Dios. Bueno, entonces, ubicándonos un poco en la historia, acaba de recibir el pueblo de Israel la ley, ¿no? Salieron, fueron liberados de la esclavitud, acaban de recibir la ley y se van a encaminar por el desierto a la tierra de Canaán. Valga decir que el desierto es un cuadro, por supuesto, de la vida del creyente, del mundo. El mundo para el creyente en realidad también es un lugar agreste, hostil. Lo que la Biblia revela es que el mundo para el creyente no es de mucho aporte,
más bien al contrario, es un lugar del cual hay que cuidarse y que no le ofrece muchas cosas buenas, y el creyente debe estar más bien cuidándose de no dejar que el mundo lo afecte en una u otra forma. De la misma manera que el pueblo de Israel iba siendo dirigido por el desierto, iba siendo dirigido por Dios, pero no encontraba mayor cantidad de recursos. De hecho, aún enemigos intentaban destruir al pueblo de Israel en su camino desde allí a la tierra de Canaán. Y este trozo de la escritura, específicamente números 10, capítulo versos del 1 al 10, constituyen una serie de instrucciones que Dios le da al pueblo de Israel antecitos de arrancar su camino a la tierra prometida de Canaán. Y ese es el título de la enseñanza: antecitos de arrancar. Antecitos de arrancar. Una serie de instrucciones que, valga la pena decir, son muy pertinentes para cuando estamos pues ya funcionando dentro de una congregación o vamos a arrancar a funcionar, y que son cosas que hay que tener en cuenta en todo momento. Trato de ilustrarlo a través del fútbol. Al entrar a un partido de fútbol, importantísimas las instrucciones del director técnico, ¿no? Y no que cada jugador salga ahí a ver cómo atajan ese balón. No, la idea es que funcionen como un equipo, como una unidad, y puedan enfrentar al contrario de manera adecuada. Y el director técnico los reúne, los distribuye y les dice: bueno, la estrategia es esta, y no que cada cual salga por su lado. Otra forma de verlo es, pues cuando está aprendiendo sobre todo uno a manejar, qué importante es uno tener unas instrucciones claras acerca de la manejada, ¿no? Porque si no están esas instrucciones claras y estoy aprendiendo, lo más probable es que me estrelle, ¿cierto? Entonces, es bueno tener unas instrucciones claras. Y quise poner otro ejemplo. Si estoy a punto de casarme, qué importante es tener unas instrucciones previas para ver cómo voy a llevar mi matrimonio. ¿Qué dice Dios respecto del matrimonio? Y no me lanzo a casarme así de buenas. No. Recibo unas instrucciones previas, claras, ¿no?, acerca de lo que Dios espera de mí, de mi esposa, de mi futura esposa en el matrimonio. Es muy importante conocer estos términos, ¿no es cierto? Entonces, es buenísimo esa instrucción, y hacer un prematrimonial, así lo hemos nosotros llamado, pero el principio es el mismo. Antecitos de arrancar, es bueno tener claras ciertas cosas. Y esas instrucciones no sobran, al contrario, son muy pertinentes, aunque yo lleve ya un tiempito caminando, ¿sí? Entonces, con eso en mente, vamos a ver primero. Quería este verso acá de 1 Corintios 10 del 1 al 13, simplemente lo tengo allí para recordar que estas historias, es impresionante. A mí me impacta la palabra de Dios y el amor de Dios para con nosotros. Ha permitido que estas historias queden registradas sobre todo para nosotros. Sobre todo para nosotros. A veces uno las ve como muy lejanas y resulta que esas historias son muy pertinentes para nosotros, ¿sí? Miren cómo lo describe 1 Corintios 10 del 1 al 13, en donde lo que aquí se narra, el motivo por el cual permanecen estas historias registradas en la Escritura, son para servirnos como ejemplo. Voy a leer 1 Corintios 10 del 1 al 13 de manera muy rápida. Dice: no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. ¿Recuerdan a qué se refiere? Allí Dios les dice: a entrar a Canaán. ¿Y qué dijeron ellos? Bueno, ahí están. Y esas ciudades están fuertemente amuralladas, mejor, como decía el Chavo, sí voy. Y no iban, ¿no es cierto? Entonces, no fueron, y Dios pues los castigó. 40 años andando por el desierto, precisamente hasta que esa generación completa
murió en el desierto, y es a lo que se refiere aquí con que sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo. La carta se refiere a la congregación de Corinto, de creyentes, y ese ejemplo va para creyentes que leemos hoy la primera carta a los Corintios también. Para servirnos a nosotros de ejemplo fue que todo esto quedó registrado, impresionante, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como hicieron ellos. No sean idólatras como lo fueron algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. ¿Recuerdan? Allí cómo se dejaron desubicar los israelitas. Tampoco pongamos a prueba al Señor como lo hicieron algunos que murieron víctimas de las serpientes, ni murmuren contra Dios, algo que hicieron casi todo el tiempo, como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Y vuelve y reitera, ¿no? Todo eso les sucedió para servir de, todo eso les sucedió para servir de ejemplo, y quedó escrito para advertencia nuestra, dice la Escritura, para advertencia nuestra. Pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Tremendo. Esas historias son muy pertinentes para nosotros, aunque ocurrieron hace cientos de años, ¿sí? Y algunos las ven como, bueno, eso fue para el pueblo de Israel y nosotros allí no tenemos mucho que aprender. Pues hay bastante que aprender. Caminaron entonces estos israelitas por el desierto, y el desierto definitivamente es un lugar agreste que se compara con el mundo, el cual no ofrece mucho al creyente tampoco, o más bien peligros. Juan 15:18, en palabras de Jesús: si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Y Juan 17:15, no te pido que los quites del mundo, Jesús orando al Padre, sino que los protejas del maligno. Entonces, el pueblo de Israel han sido liberados de la esclavitud del pecado, a caminar por el desierto. Creyentes en Cristo Jesús han sido liberados de la esclavitud del pecado, a caminar por el desierto. ¿Sí? Y se vienen estas instrucciones antecitos de arrancar. Ahora sí, vamos a números 10, los 10 primeros versos. ¿Listos ahora sí? Dice así entonces la palabra de Dios. El Señor le dijo a Moisés: hazte 2 trompetas de plata labrada y úsalas para reunir al pueblo acampado y para dar la señal de ponerse en marcha. Cuando ambas trompetas den el toque de reunión, toda la comunidad se reunirá contigo a la entrada de la tienda de reunión. Cuando solo una de ellas dé el toque, se reunirán contigo únicamente los jefes de las tribus de Israel. Al primer toque de avance se pondrán en marcha las tribus que acampan al este, y al segundo las que acampan al sur. Es decir, la señal de partida será el toque de avance. Cuando se quiera reunir a la comunidad, el toque de reunión que se dé será diferente. Las trompetas las tocarán los sacerdotes aaronitas. Esto será un estatuto perpetuo para ustedes y sus descendientes. Cuando estén ya en su propia tierra y tengan que salir a la guerra contra el enemigo opresor, las trompetas darán la señal de combate. Entonces el Señor se acordará de ustedes y los salvará de sus enemigos. Cuando celebren las fiestas en fechas solemnes o en novilunios, también tocarán trompetas para anunciar los holocaustos y los sacrificios de comunión. Así Dios se acordará de ustedes. Yo soy el Señor, su Dios. Oremos por esta palabra. Acompáñenme, por favor, y le rogamos al Señor que nos permita comprender la Escritura. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por el privilegio que tú nos das de estar aquí reunidos para comprender tu palabra, para conocerte a ti, conocer tus propósitos para con nosotros.
Es un privilegio enorme recibir pues instrucciones del Dios vivo y verdadero, del Creador, de nuestro diseñador, conocer pues qué es lo que espera de nosotros y cuáles son las instrucciones que nosotros debemos seguir. Estas están contenidas aquí en la Escritura. Pero te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu nos guíe y nos permita discernir estas instrucciones para, una vez comprendidas, que formen parte de nosotros y podamos entonces ponerlas en práctica. Porque a eso nos has llamado, a ser hacedores de la palabra. De manera, Señor, que gracias y rogamos por tu dirección. En nuestra mejor disposición, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, se viene el primer puntico que he llamado así. Un llamado a la comunión que duele. Que duele. Vamos a ver que tenemos el llamado a andar juntos, funcionando como una unidad, y eso no está exento de problemas. Eso no está exento de problemas. Y con lo primero que nos encontramos allí es que esta instrucción que le da Dios a Moisés consiste en hacerse 2 trompetas de plata labrada y usarlas para reunir al pueblo a acampar. Bueno, interesante, bien interesante. Estas trompetas de plata se hacían sonar, como lo dice aquí la Escritura, para convocar a todo el pueblo. Y si nosotros miramos un poco allí los simbolismos, la plata pues sencillamente describía algo valioso, algo que era considerado como de gran valor. Y creo que esta comunión, este agrupamiento, este funcionar como una unidad es muy valioso para Dios. Es muy, muy, muy valioso para Dios esta unidad. Pero fíjense que la característica de esta plata era labrada. ¿Alguien sabe cómo se labra o qué quiere decir eso? Martillada. Cogían el metal y ¡ting! 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 Dele duro, mío. Y creo que eso es un cuadro de que esa unidad, ese funcionar como una unidad, a veces duele, produce a veces sufrimiento, malentendidos, nos lleva a circunstancias, este andar en unidad nos lleva a circunstancias que debemos resolver, y esa resolución de esos problemas, el solo enfrentar esas diferencias, pues produce dolor, sufrimiento. Me atreví a copiar básicamente este trozo del texto del libro que se llama Imágenes y Símbolos de la Biblia, de Ted Lockman III, donde habla de la simbología del número 2. Y creo que es bien significativo lo que dice allí. Miren lo que dice respecto de esta simbología del número 2. Estructura básica de todas las relaciones. Estructura básica de todas las relaciones: amor y odio, prosperidad y carencia, obediencia y desobediencia. La pareja humana es parte del orden creado y expresa esta complementariedad en la diferencia. Amén. Este trabajo en la unidad. ¿Quiénes están aquí casados? Eso lo entendemos perfecto, ¿no es cierto? ¿Somos iguales marido y mujer? No, ni por las curvas. Bien diferentes. El uno le gusta una cosa, a la otra. ¿Sí o no? El uno prefiere aquello y la otra lo de más allá. Y a veces esas diferencias son bien significativas. Solo como para ir preparando al hombre, ¿no? Esas diferencias a veces son, sí, y nos llevan a chocar. En el matrimonio, ¿quién no ha tenido una charla
muy amena, Intensa. muy intensa, así como dice mi esposa, tratando de enfrentar ciertas circunstancias, ¿no? No, la cosa es a veces compleja, a veces la cosa es difícil, es dura, y no todo se resuelve así por vía diplomática y con... No, es difícil, y Dios es consciente de eso, pero el llamado es a caminar juntos. Amén. En esa complementariedad hasta que la muerte nos separe, dice la palabra de Dios, ¿sí? Y fíjense cómo ese principio entonces se repite y se expande, digámoslo así, no solo en el pueblo de Israel al caminar por el desierto desde el Sinaí o aún desde Egipto hasta la tierra de Canaán, sino en nosotros como congregación. El principio es el mismo. El llamado es a que caminemos juntos y nos complementemos en medio de estas diferencias, porque definitivamente no somos iguales. Y si uno mira el tema de los dones y de los talentos, tampoco Dios da a cada uno y reparte a cada uno de acuerdo a como Él quiere, ¿sí? Y somos diferentes y caminen juntos en medio de esa diferencia. Es el diseño perfecto y sabio de Dios. No podemos decir, uy Dios, ahí sí te equivocaste, porque esto de caminar juntos es muy duro. Sí es duro, pero vamos a ver que es como debe ser. Amén. Es como debe ser. El Salmo 133 del 1 al 3 me encanta en este sentido. Me encanta en este sentido porque es pequeñito, pero está enteramente hecho para expresar la belleza de este principio. Entonces, Salmo 133 del 1 al 3 dice, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. ¿En qué? En armonía. Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón, hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión, donde será esta armonía. El Señor concede bendición y vida eterna. Ahí hay una promesa condicionada, gloriosa. ¿Cuál es la congregación que Dios bendice? Donde viene en armonía. En armonía. Donde los hermanos están en armonía. A veces se malinterpreta que estas diferencias de las cuales Dios es muy consciente implica sufrimiento, pero el llamado es a caminar en armonía, en esta complementariedad. Suena un poco paradójico, pero es el diseño de Dios y por algo es, hay muchos beneficios al respecto. En el Nuevo Testamento hay cualquier cantidad de ejemplos al respecto de este principio. Romanos 15, 5 y 6, que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía. Amén. Vivir juntos en armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 1, 10. Me encanta cómo lo expresa Pablo. Les suplico, les ruego, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Más del Nuevo Testamento, Efesios 4:3, esfuércense. ¿Será por sí solo? Vamos a hacer una reunión el 5 de abril y bueno, ahí saldrá. No, esfuércense, fue lo que quisieron decir los líderes acá, correcto. Hay que hacer para que se dé. Esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Implica un hacer. Filipenses 2, del 1 al 4. Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún efecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor,
unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Las palabras de Pablo son interesantísimas, ¿no? Si hay algo de Cristo en todos y cada uno de nosotros, alquito, funcionen como una unidad en sus diferencias y no cada cual por su lado. Tremendo ese llamado, ¿no? Y pues aquí valga decir que si nosotros hilamos un poquito más en detalle estas recomendaciones que Dios le está dando al pueblo de Israel en Números 10, fíjense que hay dos tipos de reuniones. Vayamos otra vez a Números 10, donde dice: hazte 2 trompetas de plata labrada y úsalas para reunir al pueblo acampado y para dar la señal de ponerse en marcha. Cuando ambas trompetas den el toque de reunión, toda la comunidad se reunirá contigo a la entrada de la tienda de reunión. Uno es para reunir a toda la comunidad, ¿no es cierto? Y dice después: cuando solo una de ellas dé el toque, se reunirán contigo únicamente los jefes de la tribu de Israel. Son 2 tipos de reuniones, ¿no es cierto? Una reunión para todo el pueblo y otra reunión para los líderes. ¿Suena a algo que están llevando aquí a cabo los líderes de la congregación? Por supuesto que sí, fue lo que acabo de decir aquí Florentino, ¿no? A veces nos reunimos o se reúnen seguramente los líderes de la congregación para tocar algunos temas, y en otras ocasiones como esta esperamos estar reunidos toda la congregación. ¿Para qué se reúne toda la congregación? Bueno, en la Escritura hay multitud de motivos. Me encanta esta, Joel 2.15. Uno de los motivos por los cuales se reúne todo el pueblo. Dice: toquen la trompeta en Sión, proclamen el ayuno, convoquen a una asamblea solemne, congreguen al pueblo, purifiquen la asamblea, junten a los ancianos del pueblo, reúnan a los pequeños y a los niños de pecho, que salga de su alcoba el recién casado y la recién casada de su cámara nupcial. No hay disculpa para esta reunión de ayuno, no hay disculpa, ¿sí? Lloren, sacerdotes, ministros del Señor, entre el pórtico y el altar, y digan: compadécete, Señor, de tu pueblo. No entregues tu propiedad al oprobio para que las naciones no se burlen de ella, porque habrán de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? ¿Para qué se reúne toda la congregación? Para clamar. Amén. Para clamarle a Dios. Guíanos, ayúdanos, porque sin ti no podemos hacer nada. Necesitamos de tu dirección, y a Dios, yo no sé cómo expresarlo, le encanta ese fogonazo de toda la congregación. Pide que todos estemos allí. Le encanta ver eso. Y lo expresa de muchas formas diferentes a través de la Escritura. Todo el pueblo reunido allí, en ayuno, purificándose y rogándole al Señor que se compadezca, que los proteja, que los guíe. Y eso lo tenemos que hacer nosotros también. Si como congregación no le pedimos a Dios eso, pues no estamos en nada. Por eso, estas reuniones que seguramente sus líderes están programando para llamar que a los hombres, que a las mujeres, tratando de juntar a gran parte de la congregación para aprender de su palabra y orar y ayunar, pues tienen ese sentido. Porque sin Dios, pues no vamos para ningún lado. Pero también, como se pudieron dar cuenta, hay una reunión de liderazgo. Y esta reunión de liderazgo tiene algunos punticos bien interesantes que yo quise extraer allí del Antiguo Testamento, también, como para
ponerlos de presente sencillamente, y vuelvo y repito, seguramente es algo que está haciendo el grupo de liderazgo. Proverbios 29:18 dice: donde no hay visión, el pueblo se extravía, dichosos los que son obedientes a la ley. Donde no hay visión, es decir, el grupo de liderazgo debe reunirse para fijar un rumbo, una meta para toda la congregación. Miren, este año la congregación sufre principalmente de falta de esto o de aquello, y para solventarlo pues vamos a hacer, no sé cuál sea bueno. La congregación necesita crecer, que vengan personas nuevas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Evangelizar. Amén. Y rogarle a Dios para que traiga gente, porque Él es el que da el crecimiento. Pero tenemos que hacer. Queremos que la congregación crezca y no salimos a evangelizar. Pues no se va a dar. No se va a dar. Dios nos exige que hagamos un esfuerzo, ¿sí? Entonces, importantísimo que el grupo de liderazgo se reúna y ponga un norte, tenga una visión, porque si no, la congregación en general va a quedar perdida. Ese es el primer puntico que quería resaltar. El segundo, números 4, 18 y 19. Asegúrense de que los clanes de Coat no vayan a ser eliminados de la tribu de Leví. Para que no mueran cuando se acerquen a las cosas más sagradas, deberán hacer lo siguiente: Aarón y sus hijos asignarán a cada uno lo que deba hacer y transportar. Eso habla de que cada uno tiene unas funciones específicas. Dios me dio el privilegio de trabajar en una empresa que construía vías, ¿no? Hacía proyectos relativamente grandes en partes alejadas del país, y bueno, aquí empezamos a trabajar en diferentes aspectos, y mientras fui residente de obra, y habían varias maquinarias, ¿no? Bueno, había virocompactadores, motoniveladoras, retroexcavadoras, y había un dicho que creo que ilustra muy bien este principio: cada máquina debe tener su papá. Ese era el dicho. Y creo que aplica. En el momento en que cada máquina no tenía su papá, se descuidaba la máquina, el operario también empezaba a moverse por sus propios lados, el mantenimiento de la máquina desmejoraba, etcétera, etcétera. ¿Sí? Aquí es lo mismo. Cada área, cada grupo, cada ministerio debe tener a alguien que responda por él, porque el líder no puede estar en todo, y no se trata de eso, se trata de que funcionemos como una unidad precisamente. Seguramente entonces habrá un líder para hombres, un líder para mujeres, un líder de alabanza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, que no se vea eso como una carga. Es que me encargaron de hombres, ahora toca. No, es que Dios ha dispuesto que así deben funcionar las cosas. Debe haber una función específica. Cada persona debe tener una función específica. Aún el que está en la puerta recibiendo a los que llegan, dándole la mano y una sonrisa con mucha gracia otorgada por Dios, es una función y ha de cumplir con ellas. Y Dios, ¿saben? Es bien estricto con esto, ¿no? ¿Recuerdan cuando David iba llevando el arca del pacto y el arca tropieza y se va a caer, y una persona que no era de estos cuatitas, ¿qué hace? ¿Recuerdan? El arca se va a caer, yo la tengo, Dios, yo te voy a ayudar, Dios, a mi manera, pero te voy a ayudar. ¿Qué hace Dios con un santo? Así no es lo que quiso decir Dios. Así no es. Cada máquina tiene su papá. Y cada máquina debe tener un papá. Cada persona debe tener una función y debe responder por él. Así es como Dios. ¿Por qué? Porque una sola persona no se la sabe ni puede hacer todo. Es así de sencillo. El liderazgo necesita el apoyo de toda la congregación. ¿O quién solo puede hacer todo? Jesús. Bueno, ok, Jesús. Aún Jesús distribuyó funciones.
usted se me encarga del dinero, usted se me encarga, bueno, a cada uno le repartió sus diferentes funciones, enseñando este principio. Entonces, ánimo con este aspecto también. Deuteronomio 31:2, miren lo que dice: yo tengo 120 años de edad y no puedo seguir siendo su líder. ¿Quién dijo esto? Moisés. Deuteronomio, Moisés, ¿no? Moisés dijo esto. Además, el Señor me ha dicho que no voy a cruzar el Jordán, pues ha ordenado que sea Josué quien lo cruce al frente de ustedes. Una tarea para el liderazgo bien importante. Debe de estar enfocado en quién va a seguir con la obra. Debe haber un sucesor. ¿Vivimos para siempre en este cuerpo? No. Algún día el Señor nos llamará a su presencia, pronto o tarde, eso sí, no lo sabe nadie, pero la responsabilidad del líder es: la obra tiene que seguir. O vamos a seguir como iglesia, como congregación, vamos a dejar de evangelizar y vamos a parar con que Duitama siga conociendo al Señor. No, la obra debe seguir, no puede parar. ¿Y cómo se logra eso? Con un sucesor. Con un sucesor. Bueno, el día que yo falte, ¿quién se va a encargar del chuzo? Dicen por ahí. Porque yo no soy eterno. No hay nadie eterno en el mundo, dice una canción, ¿cierto? Pero es la verdad. Algún día pararemos. Y alguien tiene que seguir. Es lo que Dios quiere. ¿Sí? Entonces, ese enfoque y esa consideración que también está en el grupo de liderazgo. Y por último, aunque seguramente hay muchas más, Deuteronomio 31, 28 y 29: reúnan ante mí a todos los ancianos y los líderes de sus tribus para que yo pueda comunicarles estas palabras y las escuchen claramente. Mira lo que dice: pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ustedes, porque sé que después de mi muerte se pervertirán y se apartarán del camino que les he mostrado. En días venideros les sobrevendrán calamidades, porque harán lo malo a los ojos del Señor y con sus detestables actos provocarán su ira. Es el trabajo del liderazgo tal vez más difícil, que es exhortar, advertir a la congregación. Pararse aquí al frente o pararse frente a otra persona en un discipulado, qué sé yo, como se quiera llamar, y decirle: mira, si no caminas finito con el Señor, viene el pavo, corrígete. Te lo digo con la autoridad de la Biblia. Te han llamado a santidad. Si no caminas bien, el Señor disciplina porque es un papá responsable. Y normalmente, a veces la actitud de la persona, ¿cuál es? Rebeldía, incredulidad, ¿no? ¿Y el líder qué debe hacer? En humildad, mansedumbre, tomando mucho aire, ¿no es cierto? Llenando los pulmones de oxígeno. Pórtate bien, hijo, hija, a caminar finito. Y hay que hacerlo. No hay nada que hacer. Y seguramente aquí lo están haciendo, por supuesto. Simplemente quería recordar estos principios que expone la palabra de Dios allí en Números 10. Hay que hacerlo. Bueno, el segundo principio que puedo exponer de esta forma lo he titulado así: un llamado a marchar ordenadamente. Un llamado a marchar ordenadamente. Fíjense que, no voy a leer otra vez todo, pero sonaban las trompetas, se reunía la congregación y con un sonido específico de la trompeta, no se quedaba el asunto en, si han oído en esas empresas que sufren de reunioncitis aguda, todo es reunión. Y cuando es de trabajar, de hacer, de marchar, a veces es como difícil, ¿no? Se cansa uno de tantas reuniones, pero el llamado no es solo quedarnos en reunioncitis, sino en marchar. Y vemos allí en Números entonces que para determinado sonido de trompeta hay que arrancar, porque hay que llegar a la tierra de Canaán. Y creo que ese es un cuadro muy bonito de lo que Jesús nos dice, por ejemplo, en Mateo 28, 19, 20. Por tanto, vayan,
y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Hay que ir. La inmensa mayoría no llegan por sí solos aquí, ¿no? Dicen, ve qué tan chévere, están allí reunidos hablando de Dios. ¿Por qué no? Me voy a meter y me voy a sentar y les voy a escuchar. ¿Funciona así? Casi que toca ir allá y cogerlo de una oreja, hermano, y venga. Bueno, es una ilustración, ¿no? Pero casi que es así, casi que es así. ¿Sí? No sé, hay casos especiales en los cuales la persona llega así de carambola, decimos, ¿no? Y pum, se sentó y todo muy chévere, lo saluda. Pero no, toca ir, toca ir. El mismo Jesús nos lo dice, tenemos que ir. Y no de vez en cuando, una vez cada 5 años. No, debe ser algo constante. Este trabajo de evangelización y discipulado debe ser constante. Por eso Pablo, en la segunda carta a Timoteo, su pupilo, capítulo 4, verso 5, dice: tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos. Esto es sufrido, esto es sufrido. El liderazgo lo sabe perfectamente bien. Esto no es, ay, qué chévere siempre. No, es sufrir, y preocupaciones y cargas y estrés. Y eso es lo que Pablo le está diciendo allí a Timoteo, y en medio de eso le dice: dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Ya no eres abogado, ya no eres ingeniero, ya no eres pintor, ya no eres, no sé, mecánico, no sé. Eres una persona que tiene la tarea de dar a comunicar el Evangelio. Dedícate a eso. Cuando nos preguntan, ¿usted a qué se dedica? ¿Qué respondemos? No, yo soy ingeniero. ¿Cierto? ¿Y usted a qué se dedica? No, yo doy clases en un colegio. ¿Y usted a qué se dedica? No, yo soy conductor. Y Dios dice: no, respondiste mal, hijo. Tú eres evangelista. Tú debes dedicarte a proclamar la buena nueva. Le dice Pablo a Timoteo: dedícate a la evangelización. Bueno, si de carambola eres abogado, ingeniero, pues que bueno, aprovechalo. Pero allá donde estás, de que estás dedicado a ver cómo vamos a conocer la buena nueva. Esa es la función que Dios nos ha puesto. Hay que hacerlo, y hacerlo ordenadamente. Metodologías para eso, bueno, hay muchas, y uno utilizará los recursos que Dios ha puesto a su disposición. Algunos lo hacen uno a uno y lo hacen muy bien así, ¿no? Va uno, no sé, le cae a la persona. Hay formas de la gente, como ahí, los rompehielos, ¿no? Hay unos rompehielos muy buenos. El punto es dar el mensaje. Hay gente que es muy buena en eso, ¿no? Hay otros que lo hacen con otras diferentes actividades, y aquí hemos tenido el placer, por ejemplo, de tener aquí a Jason y a su equipo de actividades circenses con las cuales se da a conocer el mensaje. Bueno, hay muchas formas, ¿no? El punto es, hay que hacerlo, y hay que ir a hacerlo, porque no se da por sí solo. Dios podría coger desde el cielo con un megáfono, con voz de trueno, decir: solo a través de mi Hijo Jesús hay salvación. ¿Lo podría hacer? Sí. ¿Sí, no es cierto? ¿Lo hace? No. ¿Por qué no lo hace? Confío en que tú lo vas a hacer. Confío en que tú lo vas a hacer. Confío en que tú lo vas a hacer. Es por eso. Bueno, tercer puntico: un llamado a guerrear juntos con Dios al frente. Un llamado a guerrear juntos con Dios al frente. Es bien interesante, y voy a hacer un énfasis muy especial en la lectura. Números 10, versículo 9. Pónganle cuidado al énfasis. Paren la oreja, decía mi abuelo. Paren la oreja. Cuando estén ya en su propia tierra y tengan que salir a la guerra, vuelvo y repito,
cuando estén ya en su propia tierra y tengan que salir a la guerra contra el enemigo opresor, las trompetas darán la señal de combate. Dice allí, cuando estén en la tierra prometida y de pronto los ataque un enemigo, dice eso así, y de casualidad alguien salga y les quiera hacer frente, dice así, por si de pronto alguien viene a atacarlos, por si acaso. No dice eso así, ¿no? Cuando estén allá y tengan que salir a la guerra, o sea, va a haber guerra. Ahí no se salvan. Que va a haber guerra, va a haber guerra. Porque esa tierra de Canaán está llena de ciudades muy bien fortificadas y de pueblos, pues, guerreros. ¿Y estos de dónde venían? De la esclavitud. Sin armas de guerra, sin una preparación formal para la guerra. Y Dios les dice, cuando entren, va a haber guerra. No se van a salvar, ¿sí? Y podía alguien decir, bueno, Señor, dadas esas circunstancias, pues yo como que mejor me hago a un ladito y no participo de eso. ¿Alguien lo podía hacer? No, y creo que este principio lo expresa Jesús en Mateo 12, 29 al 30. ¿O cómo puede entrar alguien en la casa de un hombre fuerte y arrebatarle sus bienes, a menos que primero lo ate? Solo entonces podrá robar su casa. El que no está de mi parte está contra mí, y el que conmigo no recoge, esparce. Y es lo que Dios nos dice. No hay opción, hermano. O conmigo o contra mí. Mire a ver de qué lado se quiere hacer. Yo me voy a poner el lado de Jesús. Es el Todopoderoso. Amén. Entonces, va a haber guerra. Mira a ver qué lado coges. Algunos dirán, no, yo mejor no hago nada y que pase por aquí un ejército y por allí el otro. Y Jesús le dice, estás contra mí si esa es tu actitud. Y nos da otra información muy interesante en Efesios 6. ¿Cómo se llama Efesios 6? Todo ese trozo de la escritura. La armadura del cristiano. La armadura del cristiano, la armadura que Dios provee al cristiano, en donde nos dice contra quién es nuestra lucha, que vendrá. Pero ¿contra quién es nuestra lucha? Contra nuestra esposa. No. Contra nuestro esposo. No. No es cierto. No es contra nuestro esposo ni contra nuestra esposa. Y a veces la cogemos así, ¿no? Es que usted. Y Dios dice, ese no es su enemigo, hermano. Amén. Ese es su amigo. Amén. Aunque no parezca. No, Sí, parece. sí parece, pero no es ahí la cosa. Miren cómo dice Efesios 6:12. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Es una guerra con un altísimo contenido espiritual. El que hay muchos hermanos que desafortunadamente dicen, no, eso no es importante, eso no existe, eso no, sí, la palabra de Dios así lo dice. Nuestra guerra es contra seres espirituales de maldad que te quieren hacer caer, que quieren destruir tu matrimonio, que te quieren llevar al suicidio si es necesario. Pero no salgas a evangelizar, no disipules, no hagas cosas por Dios y te llevan por el camino que sea, con tal de que no estés trabajando para Dios. Y eso es lo que está allí planteando, una guerra, una lucha a muerte. Y en medio de este contexto de un llamado a funcionar como una unidad, no como lobos esteparios, vuelvo y repito, sino como una unidad, un grupo que se constituye organizadamente con un fin común, ¿sí? Creo que Pablo tenía muy en mente, por supuesto, cómo se luchaba en aquella época. Se luchaba con bombas y con metralletas y... No, ¿cierto? No era así. La principal unidad de guerra era esto, que se conocía como la falange. La falange. Era un grupo de soldados armados con lanzas, escudos, espadas, perdóname. Una cuadrilla. Una cuadrilla, sí, también se podía llamar así,
y tenían que funcionar como una unidad perfecta. ¿Quién se vio 300? ¡Ay! Chévere esa película, un poquito de sangre, ¿no? No, un poquito. Pero ¿recuerdan aquella escena en que Efiates, el que era así todo deformadito, se acerca al líder, a Leónidas, y le pide que lo deje participar en la falange? ¿Y qué le dice Leónidas? No. Efiates, levanta tu escudo. Y el tipo, como era deformado, queda a mitad de camino, ¿no? Y le dice, no, no puedes participar, si quieres recogiendo agua, pero en la guerra, en la falange, no. ¿Por qué no? Porque Le explica a Leónidas. Por ahí la entrada. Crea una brecha. Y donde hay una brecha, decía Mafalda, el comenzóse del acabose. De hecho, esa era la estrategia en la guerra. Ábrale una brecha a esa falange y se acabó. Y si uno mira estos pasajes de la guerra espiritual, como nos lo recordó nuestra hermana, de la armadura que Dios provee, fíjense en el alto contenido plural. Fíjense, lo voy a leer con ese énfasis. Miren el contenido, eso no es individual. Miren cómo dice, Efesios 6, 10 al 20. Por último, fortalezcanse, no fortalezcase, fortalezcanse. Una N cambia bastante el significado. Fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan, plural, hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes. Oiga, también son varios nuestros enemigos, eso no es uno solo. Son varios. Y hartos. La tercera parte de todos los seres celestiales creados, dice la escritura en algún lado. ¿Qué tantos son esos? No sé, pero son un jurgo. Son un jurgo. Sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por tanto, pónganse todos nosotros, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de la justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren, plural, oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Oren también por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente, como es debido. ¿Mucha individualidad ahí? Al contrario, todos juntos. ¿Por qué? Porque Pablo sabe, si hay una brecha, por ahí entra el enemigo. Que alguien tenga alguna dificultad de algún tipo y por ahí se mete. Y la labor de todos es estar ceñidos con esta armadura, estar caminando en santidad. No solo el líder o el grupo de líderes, todos. Que hay alguno con alguna dificultad, todos orando por él, o por ella, o por ellos. Todos. Y quiero hacer énfasis en eso. Todos. Gracias a Dios que no es una guerra, a pesar de lo difícil que parezca, de acuerdo a todos estos principios que hemos visto. Si no, pues no va a funcionar la cosa, ¿sí? Esta es la metodología que Dios ha dispuesto. Con esto tocamos el cuarto y último punto. Ya casi acabamos. Cuarto y último punto, y se llama ¿quién celebra solo? ¿Quién celebra solo? Versículo 10, ya para terminar, dice de Números 10. Versículo 10 de Números 10. Cuando celebren fiestas en fechas solemnes o en novilunios,
También tocarán trompetas para anunciar los holocaustos y los sacrificios de comunión. Así Dios se acordará de ustedes. Yo soy el Señor su Dios. Una firma ahí debajo de todo lo que hemos visto. Yo soy el Señor. Esto se hace así. Dicen los abogados, ¿cómo es? Fírmese y cúmplase. Eso. Algo así. Fírmese y cúmplase. Ajá. Hay fiestas y habrá que celebrar. Va a haber que celebrar. ¿Y quién la pasa más bueno? ¿Este? Allá, solito con su velita. ¿O la pasa más chévere? La pasa más chévere estos. ¿Cuáles la pasan más contentos? Los de abajo, ¿no es cierto? Tú tienes una señal de soledad. Correcto, así es. ¿Ah? ¿A alguien le ha tocado solo cumpleaños o no sé, en alguna celebración y está uno ahí? Sí. Juan. Con Dios, No. Pero si es grupal la cosa, ¡wow! No sé, eso es muy sabroso. Toda la familia, los chinos brincando, el otro haciendo que toca guitarra, el otro haciendo que canta, el otro eso. Yo cocino. El otro cocinando. Eso es muy sabroso. Eso es muy rico en un grupo, ¿no? Y es el llamado a que tenemos allí a celebrar en grupo. Y por supuesto eso tiene su fondo, Las celebraciones, ¿cuál es el principal propósito de las celebraciones? Todo eso es verdad y Dios nos dice que además de todo eso, recordar. Cuando uno cumple años, en el fondo, ¿qué está haciendo? Recuerde que hace, no sé, para no hablar de 40 o 50, de que hace 15 o 20 años nació un bello o una bella bebé y que le damos gracias a Dios por eso. Es un recuerdo en el fondo, ¿no es cierto? Es un recuerdo. Entonces, esa celebración tiene este propósito importantísimo, porque para nosotros como creyentes, qué importante es recordar. Deuteronomio 7:17. Unan todo esto con la guerra espiritual y demás. Tal vez te preguntes, ¿cómo podré expulsar a estas naciones si son más numerosas que yo? ¿Cómo podré luchar yo contra todos esos demonios y contra todas estas dificultades y contra todo? Si son muy poderosos, hay situaciones realmente muy difíciles que uno las ve. Yo me imagino a esos parados israelitas frente al muro de Jericó. Túmbelo. Con esta lancita. Pim, pim. Tal vez te preguntes, ¿cómo podré expulsar a estas naciones si son más numerosas que yo? Pero no les temas. Recuerda bien lo que el Señor tu Dios hizo contra el faraón y contra todo Egipto, la potencia mundial de la época, el Estados Unidos, Rusia, no sé, de la época. Con tus propios ojos viste las grandes pruebas, señales y prodigios milagrosos que con gran despliegue de fuerza y de poder realizó el Señor tu Dios para sacarte de Egipto. Y lo mismo hará contra todos los pueblos a quienes Amén. ahora temes. ¿Alguna dificultad? No sé, financiera, como se expresaba aquí hace un rato. Dice Dios, les el dueño de toda la riqueza del mundo, pero hay que hacer la tarea. Pero eso es una traba para Dios. Unos pesos para pagar el arriendo. ¿Será que Dios dice, uy, nuestra vez? Uy, sí, me sobregiré? ¿Será que Dios dice eso? No. Eso no le pasa a Dios. A nosotros seguramente que sí, ¿no? Pero a Dios no le pasa. Entonces, qué importante estas reuniones. Oiga, ¿se acuerda cuando empezamos la iglesia? Y éramos 3 o 4 gatos allá reunidos. Y bueno, ¿quién toca guitarra? ¿Tú? No, yo no toco. Bueno, canto, tampoco canto. Bueno, hagámosle todos aquí, los 3 o 4 gatos, a ver qué pasa. Y fue creciendo, Dios fue trayendo gente y sumando. Y ya hay un grupo hermoso. Recordémoslo. Las maravillas de Dios, recordémoslo. Mi forma de vida era esta, tuve esta enfermedad y mire, Dios me sacó. Recordémoslo y celebremos. Porque es darle gloria a Dios, porque seamos tan buenos. Y a Dios le gusta, se complace en eso
y nos pide que lo hagamos, nos ordena, de hecho, que lo hagamos. Y no que lo hagamos de cualquier manera. Todo esto, por supuesto, ¿no? Todo esto. El congregarnos, el recordar, la guerra espiritual, la asignación de funciones, las reuniones de liderazgo, las reuniones de toda la congregación. ¿Con qué ánimo debe hacerse? Para mí es clave lo que dice aquí el versículo 10 en esta parte. Póngale atención. También tocarán trompetas para anunciar los holocaustos y sacrificios de comunión. Qué curioso que hable en este contexto de esos dos tipos de sacrificios. El de comunión creo que ya lo hemos manejado bastante. Recordar que somos una unidad que debe trabajar complementándose en sus diferencias. Pero fíjense que menciona, ¿qué otro tipo de sacrificio? El holocausto. ¿En qué consistía el holocausto? Llevar lo que sea para el sacrificio, el animal. Exacto. Y aquí el hermano nos recordaba, se lleva el animal, se le hace un tratamiento muy sencillo, pero lo curioso era que después de que se le quitaba la vida, se colocaba en el altar y se dejaba ¿qué? Quemar. Un poquito, que quedara la carne blandita, o cosa, no. Hasta que se consumiera. Totalmente. A que, ¿cómo dijiste, hermano? Hasta que se consumiera. Hasta que se consumiera totalmente. ¿Y qué dijo Jesús en la cruz? Consumado es. Consumado es. Consumado es. Yo lo puse todo. Y pido de ustedes todo. Hay que ayunar todos. Hay que clamar a Dios todos con todo. Y funciona, porque Dios no se equivoca. Sus metodologías no son muy tal vez sí. No funcionan, pero es con todo. Con todo. Hermanos, que haya sido edificación, seguro que así lo es esta palabra de Dios, y les pido que oremos para terminar. Gracias. Gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Cómo a través de esta escritura del Antiguo Testamento, Señor, como dice nuestro Señor Jesús, se sacan perlas. Porque tú así lo has dispuesto. Estas historias maravillosas para enseñarnos a nosotros todos estos principios y tener todas estas consideraciones presentes hoy para darte la gloria, para alabarte, para que otros te conozcan también y puedan compartir con nosotros este gozo en ti. De manera, Padre, en el nombre de Jesús, que te pedimos porque todos estos principios queden arraigados en nuestros corazones y los podamos poner en práctica. Padre, gracias. Y en el nombre de Jesús rogamos por tu dirección, con los dones y talentos y propósito de vida que has tú dispuesto para cada uno de nosotros. Perdónanos si en algún momento no hemos dado todo de nosotros, como lo hizo nuestro Señor Jesús, nuestro ejemplo. Pero que en nuestro corazón ahora sí haya esta disposición, Señor, de darlo todo y poder decir al final, no hay remordimiento alguno de que pusimos todo en nuestra parte. De manera, Señor, que gracias por esta disposición, gracias por tu palabra, y en el nombre de Jesús ponemos en tus manos el resto del día. Amén.